Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos una vez más el enorme privilegio, Señor, de estar contigo al comenzar este nuevo día, esta nueva semana, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por todo lo que tú permitiste vivir este fin de semana, Señor, oh Dios del cielo. Gracias por tu dulce compañía. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, oh Dios de la gloria, nos permites hoy, Señor, presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Nos permite renovar nuestra entrega, nuestro compromiso, Señor, oh Dios del cielo, de fidelidad, de obediencia a ti, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, por derramar tu bendición rica y abundante sobre nuestras vidas, Dios del cielo. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de comenzar, Señor, oh Dios del cielo, cada mañana, Señor, cada día, Señor, en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, para deleitarnos en su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, donde, oh Dios del cielo, estamos dispuestos a escuchar tu voz, tu palabra, Señor, tu consejo, Señor, tu dirección, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, Señor, a la revelación de tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados, Señor, en este día, Señor. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios del cielo. Nosotros te damos muchas gracias, Señor, por darnos una vez más, Señor, la oportunidad de estar delante de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Bueno, familia, muy buenos días. Les saludamos con mucho cariño en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Un saludo especial para nuestra amada iglesia local allí en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, en Colombia, en Ecuador y en todo lugar donde nos reportan que están muy pendientes de los devocionales. Un abrazo y una bendición muy especial para todos y cada uno de ustedes en este día. Bueno, familia, en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de meditaciones y vamos a estar hablando de los principios revelacionales. Principios revelacionales. La Biblia, la palabra del Señor, está llena de principios. Principios son eternos. Los principios en los cuales se basa la autoridad de Dios están allí establecidos en la palabra del Señor, y qué importante que nosotros podamos aprender a conocerlos, poder entender de que Dios en su amor, en su misericordia, nos dejó mandamientos, nos dejó principios muy claros, muy establecidos, para que nosotros podamos vivir y disfrutar a plenitud de las bendiciones, de la vida abundante que el Señor Jesucristo mismo vino a darnos. Entonces, dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Aquí nos habla de que hay una cabeza, de que hay una autoridad, de que hay un cuerpo. Así como el cuerpo, ¿cierto?,
tiene una cabeza. Y en la cabeza está el cerebro, perdón, y en la cabeza está el cerebro y de allí parten prácticamente todas las órdenes para todos los miembros, ¿sí? Entonces, así también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una cabeza. Y esa cabeza es Jesucristo. Dice que es el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. La palabra preeminencia viene de autoridad, toda autoridad. ¿Sí? Él tiene el primer lugar, Él tiene la palabra, Él tiene completamente el dominio, Él tiene la palabra absolutamente en todo. Entonces, este primer principio de autoridad, ¿sí? Es muy importante que usted y yo lo comprendamos. Hoy el mundo se encuentra en crisis, hoy el mundo se encuentra en una anarquía total. ¿Por qué? Porque no se respeta la autoridad. Y muchas veces no se respeta la autoridad porque no se conoce la importancia que tiene la autoridad. No conocen realmente lo que representa la autoridad, ni los que la ejercen, ni los que se deben someter a ella. Ese desconocimiento, esa falta de conocimiento, pues lleva a que la gente viva una anarquía total. Hay abuso de autoridad, ¿sí? Y hay rebeldía de parte de los que deben someterse a esa autoridad. Debemos comprender entonces los principios de autoridad espiritual como parte fundamental de nuestra vida cristiana, de la formación cristiana y de la protección de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios deja palabra y deja principios y deja parámetros muy claros establecidos, es para nuestra protección, es para nuestra bendición, es para nuestro beneficio, pero a veces no lo entendemos de esa manera. Entonces, según este principio de Dios es la absoluta y la suprema fuente de autoridad. Toda autoridad viene de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 10. ¿Sí? Entonces, toda autoridad, porque Él es la fuente de toda autoridad. ¿Sí? Este principio pues, se evidencia desde las leyes naturales, ¿sí? Hasta en las organizaciones humanas. Mire qué importante que la palabra autoridad también rige la misma naturaleza, la misma creación. Y la creación se somete, la creación obedece, la creación responde, ¿sí? Pues sí, hay la situación de que no tiene razón, no tiene razonamiento, no tiene inteligencia, pero a veces la misma naturaleza nos muestra que son más sabios y más inteligentes que el mismo hombre, al cual Dios lo dotó de esa capacidad de raciocinio, de pensar muy bien. Entonces, este principio se evidencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y por ende, el cuerpo de Cristo necesita vivir a plenitud este principio. ¿Por qué? Porque es como la vitrina, es el ejemplo, es el modelo, digámoslo así, para el mundo. Pero vemos que en la misma iglesia hay caos, en la misma iglesia también se dan brotes de rebeldía, de anarquía al interior de la misma iglesia de Jesucristo. Es decir, el cuerpo de Cristo necesita entender y vivir a plenitud este principio de autoridad. Pues necesita mostrar con el ejemplo de perfecta obediencia que así es que se debe comportar el hombre ante Dios. Dios como fuente suprema de toda autoridad. Entonces Colosenses 1:18 dice que Jesucristo es cabeza invisible de una organización visible. ¿Cuál es esa organización visible? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo como tal. Y nosotros estamos llamados a entender que Jesucristo es la suprema autoridad, no el pastor es autoridad. Entonces, después vamos a hablar de las autoridades delegadas, ¿sí? De las autoridades representativas, de las autoridades delegadas. Pero Jesucristo es la cabeza de toda de la iglesia. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hablemos del valor del sometimiento a la autoridad. ¿Qué representa esto? En la actualidad hay crisis de autoridad a todo nivel.
¿sí? Crisis gubernamental, crisis en la educación, crisis en la economía, crisis en los hogares, crisis en el matrimonio. En todo lugar vemos la palabra crisis. Entonces, esa crisis de autoridad eh, precisamente se da, ¿por qué? Porque hay un desconocimiento. La anarquía y la rebeldía han llevado a un desajuste al interior de la familia, al interior de la sociedad. La familia es la célula o la base fundamental de toda sociedad. Y si la familia está en crisis, la sociedad está en crisis. ¿Sí? Porque ¿de dónde salen los hombres? ¿De dónde salen las mujeres que van a tomar cargos de responsabilidad, que van a asumir un compromiso de responsabilidad y de autoridad, sino de los hogares? Y si en los hogares no se ha vivido ese sometimiento a esa autoridad, pues en el mundo vamos a encontrar realmente anarquía. Entonces hay una realidad, una persona dócil, una persona obediente, una persona que se somete, que atiende a la autoridad, ¿sí? Que atiende los mandatos de Dios. Y esta persona pasa por ser un tonto, por ser un alienado, por ser un conformista, ser una persona que no tiene carácter, que no pelea, que no se revela contra de pronto situaciones. Es la persona que entiende y se somete, ¿sí?, a la autoridad, pasa por ser un conformista, una persona que le lavaron el cerebro, un cobarde, ¿cierto? Pero en cambio, una persona rebelde, una persona anárquica, pasa por qué? Por alguien autónomo, por alguien que es dueño de sí mismo, que tiene carácter, que tiene personalidad, que es el que levanta la voz, el que grita al maestro, el que grita al policía, el que grita al jefe, el que grita al patrón, el que grita a sus padres. Esa persona pasa por ser una persona que, una persona autónoma, una persona dueña de carácter firme. Y entonces a esa persona es que se le aplaude, a esa persona es que se le admira. Viendo de que de esa manera se cumple lo que dice la palabra. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Se han invertido completamente el orden, ¿cierto?, de los factores y de los valores realmente. En segundo lugar, la más grande demanda que Dios nos hace en la Biblia es la obediencia a Dios, la obediencia a Él. Mire que no estamos hablando de servicio, no estamos hablando, en absoluto no estamos hablando de servicio, sino que estamos hablando de obediencia. La obediencia es la mayor demanda que Papá Dios nos hace en su palabra. Y por esa razón nosotros debemos procurar entender y comprender cada día que hay unos principios que no podemos nosotros ignorar, que no podemos violentar, que no podemos ignorar en ningún momento, para que de esa manera nosotros podamos comprender de una manera clara y visible lo que Dios nos quiere comunicar. Muy bien, tenemos por aquí un ruidito, vamos a mirar. Vamos a cerrar por aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Discúlpenme un segundito, cerramos por aquí un micrófono de alguien que está por allí hablándonos en la plataforma Teams. Los de Teams les voy a pedir el favor que cierren los micrófonos para que no se nos filtren ruidos por aquí en la transmisión. Muy bien, familia, seguimos entonces, seguimos hablando entonces de este principio de autoridad. Entonces hablamos de que la más grande demanda de que Dios nos hace en la Biblia es la obediencia. Entonces, al iniciar la vida cristiana, debemos comprender
la mayor demanda de Dios, que es la obediencia. Jesucristo es modelo de obediencia. Jesucristo, recuerde que estuvimos hablando de que Jesucristo es modelo, molde y ejemplo en todo. Jesucristo es nuestro referente. Jesucristo debe ser nuestro principal influenciador en nuestras vidas. Este tiempo que se habla tanto de la palabra influencer. Bueno, ¿quién está influenciando su vida? ¿Aquel líder revolucionario? ¿Aquel líder anárquico? ¿Aquel líder violento? ¿Aquella persona que no se somete y que se rebela contra toda forma de autoridad? ¿O Jesucristo que vino a obedecer? Se sometió a la voluntad de Dios, que fue obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Entonces, esa es la más grande demanda que Dios nos hace en su palabra, la obediencia. Entonces, ¿qué pide Dios a sus hijos? ¿Qué pide Dios a sus hijos? Más que servicio, más que sus ofrendas, Dios pide obediencia. El servicio, las ofrendas y todo lo demás viene como consecuencia de someternos a la autoridad de Dios. Si una persona realmente respeta y se somete a la autoridad de Dios, le va a quedar fácil, ¿cierto? Hacer las otras cosas. Le va a quedar fácil servir a Dios. Le va a quedar fácil ofrendar, diezmar, porque va a entender que esos principios fueron establecidos por Dios y se va a someter fácilmente a ellos. ¿Sí? De más que servicio, Dios lo que pide y demanda de sus hijos es obediencia. Dice en 1 Samuel 15:22, una amonestación que el Señor le hace a través del profeta Samuel al rey Saúl, primer rey que tuvo Israel. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este episodio lamentable en la vida de Saúl nos deja unas enseñanzas, porque las cosas, dice la Biblia, que las cosas que se escribieron allí en este libro, se escribieron para nuestra enseñanza. No necesitamos repetir el error, no necesitamos repetir la historia. Cuando un pueblo, dice por ahí un dicho, de que cuando un pueblo desconoce la historia, está llamado a repetirla. Cuando las nuevas generaciones no se interesan por lo que pasó en las generaciones anteriores, lo que aconteció en su país, en su ciudad, están llamados a repetir y a repetir la historia, a cometer los mismos errores. Entonces, vemos aquí el ejemplo de Saúl. Saúl fue elegido, ¿sí? Fue ungido por Dios para que fuera el primer rey de Israel. Recordemos que el nombramiento de Saúl viene precedido de ¿qué? De un acto de rebeldía del mismo pueblo, porque Israel hasta ese momento no había tenido rey. El rey de Israel era el mismo Señor, el mismo Dios, era el rey digamos, la autoridad del pueblo de Israel, era Dios mismo. Pero ellos como que se cansaron de la autoridad de Dios y del gobierno de Dios y pidieron un rey de carne y hueso, un rey humano, como las otras naciones. El problema está que cuando nosotros miramos hacia afuera y miramos el comportamiento de países anárquicos, ¿sí? Países rebeldes, ¿sí? Que van en contra de toda libertad, supuestamente luchando por esas libertades, lo único que hacen es cuando asumen su liderazgo, su gobierno, es imponer, y están criticando muchas veces los otros sistemas donde no hay libertad y resulta que se convierten en dictaduras. Entonces, entender lo que el Señor le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recordemos que el rey Saúl había recibido una orden de destruir a los enemigos, de destruir a Amalek, los amalecitas. El Señor le dijo abiertamente, no perdones la vida a nada, ni a nadie, ni al ganado, ni a los animales. Todo, destrúyelo. El Señor
quería tratar de esa manera así con estos enemigos del pueblo de Dios. Pero Saúl, en acto de razonamiento humano, ¿sí? Decidió perdonar la vida del rey Amalek y escoger lo mejor del ganado para ofrecérselo a Dios en sacrificio. La intención buenísima, pero no se trata de buenas intenciones, se trata de obedecer. Alguien dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No se trata de buenas intenciones. Dios lo que quiere es obediencia y eso es lo que Él demanda. La expresión de la autoridad es la sujeción. ¿La sujeción a qué? A esa autoridad. Y para someternos y sujetarnos, ¿cierto? De una manera clara, el ego nuestro debe estar completamente excluido. El ego es el que nos impide a nosotros obedecer. ¿Y por qué me tengo que someter? La esposa dice, ¿pero por qué me tengo que someter a mi esposo? Hay personas que no entienden y dicen que Dios es un Dios machista, que Dios es un Dios tirano, porque no conocen a Dios, no conocen su palabra, sus principios, ¿sí? Y entonces cuestionan a Dios y cuestionan la Biblia, cuestionan la palabra del Señor. La Biblia es un libro obsoleto, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Y ahora con estos movimientos feministas, con estos movimientos de liberación, vemos que completamente se le está dando la espalda a Dios y a sus principios, trayendo consecuencias más lamentables y más duras sobre sus propias vidas. Entonces, encontramos a Jesucristo como modelo, molde y ejemplo en cuanto a la autoridad. Recordemos la expresión del Señor allí en Getsemaní. Recordemos que Él era totalmente hombre y totalmente Dios. Y como hombre y como humano, Él tenía temor de ir a la cruz, porque Él sabía lo que representaba la cruz. Y Él tiene que meterse en oración. Él tiene que tener un tiempo de intimidad con Dios. Y en ese tiempo Él le estaba rogando, Padre, te ruego que pases de mí esta copa. Recordemos que la copa es la crucifixión. Y Él en su condición de hombre no quería pasar por ese martirio, pasar por esa humillación. Dice entonces en Lucas 22:42, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos el ejemplo supremo, cumbre, de lo que es sometimiento a la autoridad. Él entendió en ese tiempo de vigilia, de oración allí en Getsemaní, tiempo de angustia donde sus lágrimas, su sudor, su sangre brotó de sus sienes, de su frente, en esa angustia tan terrible que vivió en esas horas allí, previo a ser arrestado. Entonces la copa es la crucifixión, no es absoluta. Si Dios no hubiera querido, deseado el Señor, no habría tenido que ir a la cruz, si Él lo hubiera querido. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Dios sabía que la única manera de salvarnos a usted y a mí y a toda la humanidad era a través del sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Recuerde que con amor eterno Dios nos ha amado. Dice que tanto amó Dios al hombre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la copa no es absoluta. La voluntad de Dios es lo absoluto. Es totalmente absoluta la voluntad de Dios. Entonces, entender que en principio fueron vistas como dos cosas diferentes, la copa y la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo, ¿cierto? Después de haber orado, después de haber clamado al Señor toda aquella noche, entendió que la copa
y la voluntad de Dios eran una misma cosa. Y entonces ahí es donde se levanta y le dice a sus discípulos, vamos, levántense, vamos. Y se va dispuesto a enfrentar la cruz, a enfrentar todo lo que vino y todas las consecuencias que eso representó. Entonces, la voluntad de Dios, ¿sí?, y la copa son una misma cosa. Para conocer la voluntad de Dios, eh, para conocer la voluntad de Dios y obedecerle, se debe estar sujeto a la autoridad. Una persona que no se somete a la autoridad, y llámese autoridad representativa, primero tenemos que someternos a Dios. Mire, si aprendemos a someternos a Dios, a obedecer a Dios, nos va a quedar fácil acomodarnos en el sistema de autoridad de cualquier lugar, de cualquier empresa, de cualquier institución. Si aprendemos a someternos a Dios, aprenderemos a someternos a las autoridades delegadas y no caer en la anarquía y no caer en la rebeldía que no trae buenas consecuencias. San Juan 18:11 dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Esto le dijo el Señor a Pedro cuando Pedro quiso oponerse y quiso decirle, Señor, ¿sí?, que a ti no te pase nada, porque yo les advirtió que era necesario que él padeciera, que él fuera arrestado, que él fuera ultrajado, que él muriera. Y Pedro se quiso levantar a oponerse, ¿sí? Entonces el Señor lo reprende fuertemente, le dice, apártate de mí, Satanás, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, por eso le dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es decir, la orden que Dios me ha dado, el plan que Dios tiene para mí, el plan para el cual Dios me envió, no lo he de cumplir, le está diciendo Pedro, porque Pedro se está oponiendo directamente a los planes de Dios. Entonces, dándonos a entender que primero es la autoridad de Dios y luego la copa. Cuando ha comprendido esto, exclama, levantaos, vamos, e inmediatamente se va a enfrentar la cruz. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos del ejemplo de Jesús. Qué importante que usted y yo aprendamos de la vida de Jesús, el hombre singular. De la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Ahí tenemos el ejemplo supremo de autoridad en Jesucristo. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas del pueblo de Dios, el primer requisito que debemos de llenar es obedecer la autoridad de Dios, ¿sí? Someternos a Dios. El Señor le dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Pero si usted no se somete a Dios, el diablo tiene permiso para entrar y hacer con su vida lo que quiera, para engañarle, seducirle, ¿sí?, para cegarle el entendimiento. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Entonces, como siervos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos aprender a obedecer, ¿sí? Y solo así Él comenzará ¿a qué? A bendecirnos. Solo así Él comenzará a usarnos. Solo así Él comenzará a mostrar su gloria y su poder en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, la autoridad del cuerpo de Cristo, por ejemplo. Vamos a ver que la iglesia es esa vitrina que debe mostrar al mundo la autoridad, el principio de autoridad. Esta es la expresión más viva de autoridad directa y delegada de Dios, está en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo plantea en Corintios, ¿cierto? Cuando nos habla del cuerpo, de la cabeza, de los miembros, de sometimiento de los unos a los otros. Entonces, debemos estudiar el concepto de autoridad en el cuerpo de dos aspectos fundamentales.
Primero, la autoridad del cuerpo, según el sometimiento a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza a dar pautas. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Bueno, comienza a dar una cantidad de pautas que si nosotros las leyéramos, las estudiáramos, seguramente derribaríamos esos argumentos, esas creencias erróneas, esos paradigmas que se han levantado muchas veces en la vida de las personas. Y todo este capítulo, del 1 al 16, nos habla de la autoridad del Espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad de Dios, dones a los hombres. Y entonces todo este capítulo nos habla precisamente de ese sometimiento a la autoridad. Les dice más adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿sí? Varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombre emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Para ir edificándose en amor. Entonces, en segundo aspecto, la autoridad en el cuerpo, según el sometimiento a otros, y el sometimiento a las autoridades. El sometimiento a las autoridades delegadas es allí donde tenemos muchos problemas. ¿Sí? En Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Ahí habla de la sujeción a la autoridad delegada. Este tema de las autoridades delegadas es muy importante, que usted se interese por estudiarlo, por conocerlo. ¿Para qué? Para que no vivamos oponiéndonos a Dios, porque dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y hay que resiste a la autoridad, está resistiendo no a la persona, está resistiendo a Dios mismo. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a desarrollar esa obediencia. Entonces, ¿cómo desarrollar esa obediencia? El principio de autoridad se percibe a través del entendimiento, ¿sí? La obediencia se aprende. Jesucristo aprendió obediencia. El sometimiento es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón que solo el Espíritu Santo puede producir como un regalo a nuestra vida por nuestra disposición. Debemos estar dispuestos a someternos, a obedecer, a agradar a Dios. La obediencia es la manifestación externa o la conducta. ¿Para qué? Para cultivar este principio debemos estar sujetos a Cristo. Recordemos San Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí permanece lleva fruto. El que no permanece en mí se seca
¿sí? Y la rama que no da fruto es cortada. Bueno, ahí San Juan 15, el apóstol Juan nos habla precisamente del el sometimiento, del permanecer en él. Entonces, la obediencia es la manifestación externa de esa conducta y cultivar ese principio de estar sujetos a Cristo, sujetos a su palabra, sujetos a la autoridad de Dios. Entonces, la obediencia implica la negación del yo. Ya no yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo entendió el apóstol Pablo y lo expresa en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Entonces, debe haber una negación para que el ego esté completamente excluido y la disposición resultante de tener pues una mente completamente renovada. Hay que renovar la mente para sacar esos esquemas rebeldes, esos paradigmas de rebeldía en nuestras vidas, esas creencias erróneas que se nos han transmitido, ya sea por la cultura, por la educación que hemos tenido, por el ambiente y el entorno donde vivimos. Entonces la mente tiene que renovarse. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitamos también fe, vivir una vida de fe. Hebreos 11:8 nos dice la palabra del Señor en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? A veces no nos queda a nosotros sino solamente que obedecer. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Ya no le preguntó al Señor. Pero él sabía de que ese que le llamaba tenía una autoridad. Y por eso él decide someterse y seguir, ¿cierto?, ese llamado del Señor. Se necesita también valor y esfuerzo, porque no es fácil. No es fácil someter el ego. No es fácil declinar a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia, a nuestros propios intereses. Y por eso cuando el Señor menciona, cuando el Señor llama a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, Él le da unas recomendaciones a Josué para asumir semejante desafío que tenía, reemplazar al tremendo líder, a Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice, esfuérzate, ¿sí?, y sé valiente. Mira que yo te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y así sucedió. La vida de Josué fue una vida exitosa, porque él siguió las instrucciones que Dios le dio y se esforzó y fue valiente. Se necesita también sabiduría, pero no la sabiduría que el mundo nos da, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago capítulo 5 nos da una expresión de las dos clases de sabiduría. Santiago habla de las dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que es la sabiduría de acá, la de abajo. Pero la sabiduría de arriba, la que viene de Dios, es buena, es pacífica, trae buenos frutos. Esa es la sabiduría a la cual nosotros estamos llamados a buscar, a desear, pedir sabiduría al Señor en todo momento. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice aquí la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está. Fuente de sabiduría, Dios. Y el camino para esa sabiduría es el temor a Dios. Y finalmente, pues negarnos a nosotros mismos, negarnos completamente a nosotros mismos al estilo de Jesús, ¿sí? Al estilo de Jesús. Ya no yo, sino Cristo en mí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que de esta manera entendamos que el principio de autoridad
solo se aprende por revelación del Espíritu Santo. Jesús es el emblema, el modelo, molde y ejemplo de obediencia, y estar lleno de Cristo es estar lleno de obediencia. Por lo tanto, a menos que Jesús esté controlando y señoreando nuestras vidas, y Él esté en el trono de nuestra vida, seremos obedientes. De lo contrario, andaremos luchando con la rebeldía, con la desobediencia. Recordemos que Jesús relaciona el principio de autoridad con la vida de fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. El asunto de obediencia es un asunto de fe. El asunto de sometimiento es un asunto de fe. La vida cristiana es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia infinita, por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por este principio de autoridad. Hoy te reconocemos como la única, como la máxima autoridad en nuestras vidas, Señor. Queremos aprender a someternos. Queremos aprender obediencia, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Revélanos este principio para que ya no luchemos más, Señor, con los razonamientos, con la lógica, sino que aprendamos a someternos, bendito Dios del cielo. Porque si nos sometemos a ti, Señor, tu voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Y entonces viviremos, Señor, para agradarte y para mostrar al mundo, Señor, tu grandeza y tu poder, para testificar a ti y para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Dios del cielo, por el ejemplo de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por los principios, Señor, que tú nos has dado, Señor, a través de los cuales podemos vivir, Señor, la vida cristiana, Señor. Porque vivir la vida cristiana en rebeldía es simplemente un engaño, Señor. Vivir la vida cristiana en anarquía, Señor, en nuestros propios razonamientos, es simplemente una vida religiosa, Señor. Una vida sin sentido, una vida sin fruto, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque el Espíritu Santo nos revelará cada día, Señor, estos principios revelacionales, Señor, que son eternos y que son la base, Señor, de la vida, Señor, de la vida abundante, de la vida con propósito que tú viniste a darnos. Que tu bendición rica y abundante, Señor, repose con poder, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Familia. Hallelujah.